A reading from the Acts of the Lectura Apostles. de los Hechos de los Apóstoles. A Pharisee in the En aquellos Sanhedrin, días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el consejo, mandó que sacaran fuera un momento a aquellos hombres y dijo: Fellow children of Israel, Israelitas, be careful what you are piensen about bien to lo do que van a with these hacer men. con esos hombres. Some time ago, No hace mucho salió un tal Teudas, dándoselas de hombre importante, y se le juntaron unos 400 hombres. Fue ejecutado. Dispersaron a todos sus secuaces y todo acabó en nada. Más tarde, cuando el censo, salió Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo. También pereció y dispersaron a todos sus secuaces. En el caso presente, mi consejo es este: no se metan con esos hombres, suéltenlos. Si su idea y su acción son cosa de hombres, se dispersarán. Pero si es cosa de Dios, no lograrán dispersarlos y se expondrán a luchar contra Dios. Le dieron la razón y llamaron a los apóstoles. Los azotaron. Les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles salieron contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas anunciando el Evangelio de Jesucristo. Verbum Domini. One thing I see. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades.
Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tentarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: digan a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Verbum Domini. Last tibi Christe. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Las palabras del Salmo responsorial de hoy hacen eco a lo largo de los hechos de los apóstoles y de la Iglesia. Durante el tiempo de Pascua, los hechos de los apóstoles nos llaman desde el principio del cristianismo, contándonos cómo creció el cristianismo. Es un esfuerzo muy difícil de libertad religiosa proclamar y vivir las buenas nuevas que Jesús proclamó, pues Él es la verdad, la luz y la vida. Por seguro el Señor predijo esto y prometió que lo que le pasó a Él, la persecución, le pasaría inevitablemente a sus seguidores, a sus discípulos, y que la Iglesia sería una defensa en contra de las fuerzas del mal, de que las puertas del infierno no habían de prevalecer sobre ella. Esto nos dio una esperanza sólida a los apóstoles. Irónicamente, la sangre de los mártires produjo lo que pronto sería la semilla de la Iglesia, y así la Iglesia siempre creció y se solidificó a través de la persecución, incluso hasta el presente, incluso más aún. En juego, en el desarrollo de la Iglesia, se encuentra la noción irreducible de la libertad religiosa. La libertad religiosa nace de la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Cualquier ley en contra de la ley de Dios es una falta hacia nuestro Creador. No, ese tipo de ley no solamente sería mala, sino que debe ser considerada como si no fuera ley. En lo que acabamos de leer, vemos que la mayoría de las leyes no deben ser juzgadas según los gustos de los individuos. Dependemos y obedecemos mucho de la ley porque es una convención de la cual todos podemos beneficiarnos para el bien común. Como conducimos, las leyes de propiedad, etc. Pero es muy peligroso cuando una ley socava el derecho a vivir, o de adorar a Dios, o de expresar eso libremente como uno debe en público. Debe ser opuesto.
Cuando encontramos ese tipo de leyes que van en contra de la ley de Dios, debemos obedecer a Dios por encima del hombre. Escuchamos estas palabras ayer en los Hechos de los Apóstoles. El padre Leonard habló de esto bastante bien en sus reflexiones. En particular, mostró que primero que nada debemos adherirnos a la disciplina en nuestro propio comportamiento, pero el llamado para obedecer a Dios no termina ahí. Como sociedad somos responsables por fomentar la ley de Dios en y para el bien común. Las leyes de los hombres únicamente funcionan si reflejan la sabiduría de Dios, o de otra forma no han de funcionar. La sabiduría del Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en Pentecostés e inmediatamente Pedro empezó a poner manos a la obra. La iglesia entonces multiplica sus miembros a miles como señal de la gracia de Dios. Gran parte del drama en los Hechos de los Apóstoles ya empezamos a ver cómo la promesa del Señor empieza a funcionar. Él ya ha dicho, si me hacen esto a mí, también les tratarán hacia ustedes. Ustedes no son mejores que el Maestro. Una oposición que lleva a una persecución severa es algo normal. Fueron principalmente los líderes los que objetaron, no el pueblo, el Sanedrín. Primero y después los romanos, llevados por celos, por muchos otros sentimientos opuestos, estaban cegados por perder su poder. En lugar de Herodes, prefirieron tratar de aplastar a la iglesia desde el principio, así que Dios rescató a los apóstoles de la cárcel y regresaron inmediatamente a dar testimonio al templo. Así que el Sanedrín quiso mandar a ejecutar a los apóstoles. Ellos también estaban cegados. Tomemos nota que los apóstoles nunca respondieron a sus atacantes, sino más bien respondieron con audacia. Recordemos al apóstol posterior a San Pablo, quien comenzó también siendo un perseguidor de cristianos. En las Escrituras leemos que Gamaliel, fariseo, doctor de la ley, estaba atacando las actividades de los apóstoles. Así que en aquel momento tanto la libertad de religión y la persona de los apóstoles estaba en peligro, y aquí entra la iglesia en su primera fase de persecución. Más de la mitad de los primeros 300 años de crecimiento cristiano en el Imperio Romano estuvo lleno de sangre y persecución. Podemos mirar más adelante, 1500 años después, a Inglaterra, durante el reinado de Enrique VIII, Santo Tomás Moro sobresale valientemente, caminando hacia su muerte, complacido de ser un siervo de Dios. Un ejemplo de que también debemos servir primero a Dios antes que el hombre. Durante la Revolución Francesa, muchos fueron a la guillotina por permanecer firmes en su fe. De la misma forma, católicos en muchos lugares y diferentes épocas hicieron lo mismo, mientras que el Espíritu Santo les proporcionó las fuerzas para saber qué decir y cómo comportarse. Jesucristo nos dijo, no se preocupen sobre lo que han de decir entre los tribunales de la ley. El Espíritu Santo ha de ayudarles. Por supuesto, la libertad de culto exige que una conciencia sea formada de manera apropiada dentro de las enseñanzas morales de la Iglesia. Nuestra opinión personal no debe ir por encima de la enseñanza de la Iglesia. En relación a esto, tenemos la objeción de la conciencia y la desobediencia civil, un comportamiento muy honorable. El movimiento abolicionista, por ejemplo, en contra de la esclavitud en el siglo XIX, y el movimiento de la desobediencia civil durante la época de los años 1960, durante la época de la lucha por los derechos civiles de Martin Luther King, también fueron algo noble.
Más recientemente, la Operación Rescate usaba la protesta pacífica en contra de las clínicas de aborto. Todas estas personas pagaron un precio, cárcel, multas o peor incluso. Estos movimientos modernos tuvieron sus prototipos en las Escrituras. Mucho antes de los apóstoles los encontramos en los recuentos históricos del Antiguo Testamento también. Judíos valientes que resistieron ante la tiranía, como por ejemplo vemos en el libro de los Macabeos, que estuvieron dispuestos a morir por su fe. En ese caso fueron azotados hasta morir en lugar de comer carne prohibida por su ley. Y los profetas también fueron perseguidos. Ellos también sabían que debían obedecer a Dios en lugar del hombre. Sí, la libertad religiosa. Los fundadores de este país aseguraron que el gobierno federal estuviese prohibido específicamente de definir o interpretar o interferir o coactar la libertad religiosa de una persona o de un grupo, cómo deben llevar a cabo sus creencias. El Congreso no debe hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión o prohibiendo el libre ejercicio de la religión. Hay dos preocupaciones: el hecho de que establezcan algo y el hecho de que controlen. Los apóstoles insistieron tanto en la libertad de culto y en la libertad de promover esa fe y de bautizar y enseñar. La adoración cristiana al comienzo de la iglesia la vemos en los Hechos de los Apóstoles, y luego cuando empieza a salir la escena pública fue cuando las autoridades empezaron a efectuar una persecución. La persecución religiosa ha continuado mucho más allá del fin del Imperio Romano. Los gobiernos a través de la época han perseguido al cristianismo. Esta libertad, que a menudo ha sido ganada después de muchos esfuerzos, sería una pena que la perdiésemos por no cuidarla. Tomemos un momento para reflexionar sobre los hechos que están ocurriendo en nuestra época, así como hicieron los apóstoles en su época, ya sea a través de leyes que el gobierno está aprobando, en particular a través del mandato con respecto a los seguros médicos. Las iglesias e incluso las empresas están sufriendo graves multas si no obedecen a esta nueva ley, la cual define los beneficios del cuidado de la salud sin tener en cuenta la libertad de conciencia. Número uno, la libertad de culto corre peligro ante el gobierno cuando el gobierno obliga a las empresas o incluso a las organizaciones religiosas a proveer, dentro del seguro médico que ofrecen, a proveer acceso a métodos anticonceptivos e incluso abortivos. Las compañías de seguro, en este caso, en lugar del gobierno, son las que muchas veces colocan este peso sobre las organizaciones religiosas y sobre las empresas. Tenemos ahora hasta agosto del 2014 para cumplir con esta ley. Han extendido eso un año, como una manera de decir, bueno, vamos a darles un año más de tiempo para que puedan poner sus asuntos en orden. Al explicar su demanda en contra del mandato, la Organización Sacerdotes Pro Vida está explicando que esto no se limita únicamente a la Iglesia Católica, sino en general al país entero, a Estados Unidos. De otra forma, la libertad de culto va a sufrir para todos. Esta ley afecta a todos los empleadores de la nación. Únicamente una fracción de ellos son empleadores religiosos, e incluso menos
son católicos. Lo que está pasando aquí es un choque de perspectivas mundiales. Lo vimos con el Sanedrín y lo vimos con los apóstoles. Pero la organización de Obama y otras fuerzas poderosas del otro lado de esta batalla ven los anticonceptivos, el aborto y la esterilización como supuestas cosas buenas a las cuales todo el mundo debe tener acceso. Piensan que estos servicios deben ser obligatorios e incluso que no debe haber una excepción para las personas que se pongan por razones de conciencia. Nosotros como católicos y otras iglesias no estamos de acuerdo con esto y no servimos a otros a causa de sus convicciones, sino de nuestras convicciones, lo que Dios nos ha pedido que hagamos, tal y como lo vemos en los Hechos de los Apóstoles. Vivir la fe significa dar a conocer la fe y tener una misión para todos, como Jesús nos mandó. Pero este mandato del gobierno hace que esto sea difícil. No permite incluso que haya objeciones de conciencia, y eso es incluso más peligroso para el futuro de la libertad. Además, el gobierno no debe definir quién es suficientemente religioso para calificar como una entidad religiosa. Los sacerdotes pro vida fueron uno de los primeros en demandar ese mandato del gobierno. Ayer hubo una audiencia importante en Brooklyn y rogamos por sus oraciones para que tengamos un final feliz. Si entran a la página de web catholic.org podrán encontrar novedades acerca de lo que está pasando sobre ese tema. Debemos obedecer a Dios en lugar del hombre. Por favor, oren a diario para la prevención de la opresión e intrusión del gobierno en contra del libre ejercicio de la religión en nuestro país. Es un tema muy grave y también afecta a otras libertades una vez que aceptamos esto, y espero que esto nunca suceda. El Evangelio de esta mañana dice que los apóstoles se regocijaron porque habían sido encontrados dignos de sufrir por el nombre de Jesús. Se regocijaron por ser tratados injustamente. Era un distintivo de honor sufrir por el Señor, porque es exactamente lo que le sucedió a Él. En obediencia a su propio sufrimiento, en ningún momento dejaron de enseñar y proclamar a Cristo. Eso fue obra del Espíritu Santo, el fuego de la vida, el Señor, el dador de vida. Que Él more en ustedes, hermanos, en todo el mundo, para que empuje sus corazones a defender y promover lo bueno y justo, y en especial el derecho a la libertad de religión y protección de conciencia, para observar, decidir y obrar según lo que es bueno y justo ante los ojos de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.